Hola a todos, mi nombre es Adrián Armando Araneda Toro. Bienvenidos a la cápsula número 2, el módulo de introducción a la manipulación y procesamiento de bases de datos para el análisis de datos con RStudio. El uso de la información de manera inteligente, el análisis masivo de datos, el análisis y la utilización de información proveniente de esta gran producción que se nos presentó, que proliferó de manera no pensada para muchos grupos de nichos, de especialistas, profesionales, etc. La famosa Big Data. Ya no estamos hablando de terabytes, ya no estamos hablando de petabytes ni de exabytes, estamos hablando de zettabytes. Estamos hablando de 1.000 millones de terabytes, que es equivalentes a un zettabyte de información que se está produciendo. Ya para el año 2009 se estaba produciendo 0.79 zettabytes. Para el año siguiente, el año 2010, se producía 1.2 zettabytes. El año 2015 se produjeron 7.9 zettabytes. El año 2020 ya llegamos con 35 zettabytes aproximadamente en la producción de información. Vivimos en una selva productora insaciable de generación de todo tipo de información, tanto estructurada como no estructurada, codificada en bytes, información codificada en dummy, imágenes, píxeles, etcétera, etcétera, etcétera. Es así como hoy por hoy nos desenvolvemos en el acontecer de los datos, en el acontecer de esta nueva metafísica de la existencia paralela en el mundo virtual de la producción de datos. Esta misma cápsula que ustedes están viendo en este preciso momento es una manifestación cuasi metafísica de una pseudoexistencia, que vendría siendo el relator quien habla en otra dimensión de carne y hueso. Es por ello que es apremiante el saber navegar y el saber utilizar de manera inteligente estos datos para el negocio en el que estamos involucrados cada uno de nosotros, tanto en el sector público como en el sector privado. Negocio, entiéndase, con los objetivos de la misión organizacional o institucional que nosotros cumplimos desde nuestras funciones y labor para contribuir a la consecución de esta. Es por esto que la utilización inteligente de los datos y el aprendizaje en la instalación de nuevas técnicas para generar análisis inteligente de estos datos que se van produciendo genera el valor de hacer buen uso de los recursos, sobre todo en el ámbito público. Ya el 24 de septiembre del año 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo señalaba que el gasto público en América Latina registra una ineficiencia del 4.4% del PIB de la región. Esto es alarmante. Esta es una realidad que se cumple en cada uno de los países que integran nuestro continente. Hay un porcentaje importante de mal uso y desperdicio del gasto público que, usado inteligentemente, tanto en eficiencias de tiempo, en eficiencias de procesamiento de información y de dirección de información, puede ahorrarnos costos lamentables. Ejemplo, el uso de técnicas predictivas, el uso de técnicas estadísticas para el análisis masivo de datos, justamente para estimar el comportamiento de una curva o su distribución, para anteponernos de alguna otra manera al fenómeno que está aconteciendo, llámese pandemia o llámese cambio climático, altas temperaturas, etcétera, etcétera. En consecuencia, ¿quiénes son los llamados por excelencia en un Estado de Derecho a hacer buen uso de los recursos públicos y hacer no solo buen uso, sino uso inteligente de los recursos públicos a aquellos que trabajamos en la administración del Estado? Tenemos un deber moral y ético aún mayor que aquellos trabajadores del sector privado en capacitarnos y desarrollar técnicas que nos permitan eficientar la administración del Estado. Tal como se consagra en la Ley 20.285, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Aquella ley es explícito señalarnos en el artículo número 13, en el párrafo 2, donde dice que la administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación y por sobre todo también el principio de probidad. Eficiencia y probidad, ambos conceptos que se correlacionan directamente con la legitimidad de un Estado de Derecho. Por ende, la administración al servicio de la legitimidad de un Estado de Derecho, siendo aprobado por la ciudadanía. ¿En qué se traduce operar con funcionarios o con personas que trabajan en la administración del Estado que no hagan uso de técnicas inteligentes, automatizadas para el análisis masivo de datos? ¿En qué se traduce? Se traduce en tiempos de espera para el ciudadano.
tareas que por definición son estandarizadas. Somos herederos de una tradición procedimental taylorista, fordista, para muchos tipos de organizaciones en donde van produciendo, generando elementos predecibles, parametrizables, es decir, automatizados. No solo para la automatización y para reducir grandes tiempos de trabajo y recursos son los beneficios que nos prevé esta inteligencia artificial a través de su algoritmo de automatización, por ejemplo, para la producción en serie de productos y servicios incluso, que antes eran proveídas por grandes grupos de personas. También el análisis inteligente de datos nos puede proveer técnicas para representar, para entender un fenómeno determinado, que se expresa a través de esta metafísica que hablábamos al comienzo, que se expresa a través de los datos. Si nosotros representamos, si nosotros graficamos el comportamiento de grandes conjuntos de datos, podemos tomar decisiones de manera con estándares de probabilidad mucho más altos, dado que nos basamos en la evidencia y no nos basamos en la intuición o en el instinto o solo en el juicio experto. Y por sobre todo, en otros contextos también, al implementar el uso de estas técnicas de análisis masivo de datos, llámese minería de datos, llámese minería de texto, llámese analítica avanzada en general, podemos incluso dar un paso hacia el data science, podemos dar un paso incluso hacia la predicción de fenómenos a partir de la representación, del estudio de datos pasados para prever el futuro corto, al mediano, al largo plazo. En consecuencia, para esto utilizamos nuestros ordenadores, utilizamos software que nos permiten hacer uso de un gran conjunto de datos, que otro tipo de software del pasado ya no nos satisfacen. Hoy día necesitamos eficientar la administración del Estado, necesitamos automatizar procesos que sean automatizables. Es por esto que es apremiante aprender desde cero, aprender a manipular data frame, aprender a manipular bases de datos desde un lenguaje codificado para eficientar ese mismo procedimiento, ese mismo conjunto de reglas. Y para esto utilizaremos RStudio, un software gratuito o también denominado open source, de código abierto. A través de otro tipo de software del pasado no es posible conseguir esta velocidad que están viendo aquí arriba. No es posible conseguir el orden y la estructura metodológica o metódica ordenada que están viendo a continuación en este otro lado. Predicciones, redes neuronales, por ejemplo, etc. Cualquier tipo de modelos predictivos, análisis de distribuciones, utilización de librería o paquetes como FACSOExtra de RStudio para justamente estudiar a qué tipo de distribución pertenece el comportamiento de un conjunto de datos para su estimación posterior o predicción. Nos permite este tipo de software, como están mirando acá atrás mío, hacer scraping web incluso, para barrer un conjunto de datos, para barrer un conjunto de información que yacen en la web en distintos tipos de formato para luego estructurar esa información y hacer estudios automatizados y masivos. Muy buenas a todos, les doy la bienvenida al curso. Yo soy Francisco Acuña. Efectivamente, como decías tú, Adrián, hay infinitas herramientas y hoy en día están tomando el control de todos, tanto las empresas como todas las administraciones, y se está gestando una revolución muy importante en este sentido. Básicamente, lo que se hace es usar programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, ¿qué ventaja nos trae? Nos trae la ventaja de ser auditable. Ya no, un Excel no es auditable para un trabajo oficial o para un estudio científico. En cambio, el trabajar con código sí. También es más potente, es muchísimo más veloz. Podemos trabajar con millones de filas al mismo tiempo y también es reciclable, adaptable y automatizable. Y para mostrar todo esto que es capaz del Data Science y cómo estas herramientas están tomando el control del mundo, les voy a presentar un desafío de Data Science de la vida real. Vamos a agarrar datos de la vida real, de la pandemia del COVID-19, y vamos a hacer cientos de gráficos en minutos, totalmente automático, de forma muy sencilla, para desatar el potencial que tiene el Data Science, o el potencial que tienen herramientas como R, como Python, todo lo que sea programación orientada a objetos, cómo está transformando la vida digital y cómo nos está llevando a este nuevo mundo. Así que acompáñenme al desafío. Bueno, acá estamos en nuestro RStudio, nuestro flamante programa. Tenemos varias pantallas, no se preocupen. Básicamente uno escribe
todo lo que tiene que escribir y su script y su código lo escribe en la pantalla de la izquierda, y en la consola, en la pantalla de la derecha, donde está el símbolo mayor que en naranja, es donde está en la consola. Entonces ahí aparece el resultado de todo nuestro código. Entonces directamente abajo también tenemos los objetos que van apareciendo, porque dijimos que era programación orientada a objetos, así que van apareciendo ahí. Esto es otra forma de trabajar. Vamos a empezar a crear nuestras librerías, que son básicamente paquetes de funciones ya hechos, que alguien sube a internet, todos gratis. Vamos a configurar algunas opciones, ¿sí? Estos son nuestros primeros pasos, nuestras primeras configuraciones, simplemente para no tener notación científica o alguna cosa. Bueno, ok. Primero nos quedamos con el dataframe del COVID. ¿De dónde lo sacamos? Sale de un mismo paquete. Ya viene en R, está en un paquete que instalamos y tenemos todos los datos confirmados, recuperados, fallecidos y tenemos las vacunas. También tenemos muchas columnas y estoy buscando una muy importante, pero acá debe estar. Acá está, los países. Tenemos el tag o la etiqueta que tiene cada uno de los países. Así que eso nos va a servir para identificarlos y construir nuestros gráficos. Entonces, básicamente, vamos a tomar esos datos que vimos recién y vamos a hacerles algunas transformaciones. Nos quedamos con algunas filas y cambiamos el nombre. Básicamente nos queda la fecha, el país y la cantidad de vacunas aplicadas. No necesitamos mucho más y vamos a hacer una prueba. Primero creamos una variable i con la palabra Chile, ya van a ver que tiene sentido después, es para automatizarlo, pero básicamente nos olvidamos de eso por ahora, sino que filtramos nuestros datos para que solamente sean los datos de Chile, para que solamente aparezcan las fechas que tienen esos datos, y creamos lo vamos a guardar en un formato PDF. Ya van a ver que es muy especial porque el formato PDF permite que la resolución no cambie cuando se agrande el gráfico. Bueno, acá estoy construyendo el gráfico, es muy sencillo. Básicamente usamos una función que viene en un cierto paquete de R, decimos quién va a ser la variable X, la variable Y, podemos mapear colores a través de otras partes del gráfico, como por ejemplo la cantidad de vacunas aplicadas. Como vemos, tiene color más oscuro, más claro. Todo es configurable en el R. La herramienta es increíblemente infinita y totalmente gratis y libre. Así que lo que no está en algún curso está todo en internet. Así que es la mejor herramienta que podemos tener. Entonces, básicamente estoy configurando mi gráfico, poniéndole algunos detalles visuales, porque quiero un montón de configuraciones para que se vea bonito y sea entendible y yo realmente pueda hacer un storytelling con estos datos. Así que básicamente escondamos la leyenda, por ejemplo, cambiemos los colores y cambiemos las etiquetas. Entonces miren qué bonito que queda: las vacunas aplicadas en Chile desde que se empezó a vacunar contra el COVID-19. Ahora solamente tenemos esto para Chile, necesitamos hacerlo para el resto de los países. Esto es todo un problema porque dijimos que íbamos a crear cientos de gráficos. Entonces, bueno, terminamos la función para crear nuestro gráfico con esa última instrucción ahí y vamos a crear todos los gráficos que nos faltan. Básicamente vamos a crear un ciclo for que sirve para repetir una instrucción muchas veces. En este caso, ¿cuántas veces? Tantas veces como países tengamos, porque queremos construir un gráfico con cada país. Entonces le decimos que para ir en la lista única de países, que recorra todos los países y realice todas las instrucciones que vimos recién, pero para toda la lista de países que vemos ahí arriba a la derecha, ¿sí? Entonces va a tomar cada una de esas etiquetas, va a trabajar los datos con cada una de esas etiquetas, va a generar un gráfico independiente y lo va a guardar en un archivo con su nombre particular para que podamos entregarlo en minutos. Si total este es el poder de R, poder producir millones de archivos en minutos, en lo que cuesta 10 personas trabajando un mes en un proyecto, con R lo podemos lograr con una persona en días. Es increíble la escalabilidad y el potencial que tiene. Entonces básicamente lo que hago es, si existen datos de vacunación, porque hay países que no tienen datos de vacunación, entonces si existen datos de vacunación, genérame un archivo en particular .pdf con todos los datos de las vacunas. Por último, imprimimos el resultado y veamos si nos funciona nuestro código para crear
nuestros archivos y nuestros gráficos. Ya no, nos queda súper poquito tiempo, así que vamos. Ejecutamos el código y ahí se empiezan a generar, aparecen todas las etiquetas, se están generando bien, aparecieron todos los archivos. Fíjense abajo a la derecha está el repositorio donde nosotros trabajamos, nuestro directorio de trabajo, y ahí empezaron a aparecer todos los archivos. Veamos algunos. Argentina, por ejemplo, vemos todas las vacunas. Lindo, buen resultado, el gráfico se ve bonito, tiene buena definición, y si lo ponemos en un PDF vemos que, lo que les decía antes, podemos achicar esto, ponerlo en una presentación y agrandarlo, que no va a perder definición, sino que se va a escalar y va a tener muy buena definición todo el tiempo.